Hoy, en La Salud es lo primero, prestamos atención a un hábito que asociamos a nuestro tiempo libre, sin pensar muchas veces en las repercusiones que tiene para nuestro cuerpo. Hoy hablamos de alcohol y sus consecuencias, concretamente de la enfermedad hepática derivada de su consumo. Turno de hablar hoy con Israel Grillo. Muy buenas, Israel. Hola, especialista en el sistema digestivo del Hospital de Écija. Vamos a hablar hoy de alcohol y de las consecuencias del alcohol, sobre todo para nuestro organismo, Israel. Eso es. Bueno, encantado de estar otra vez aquí con vosotros y con todos los espectadores. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Casi todos los médicos vamos a decir lo mismo, pero en este primer año pues vamos a tratar temas que son pues muy frecuentes en la población, y hoy nos vamos a centrar en el consumo de alcohol y especialmente sobre sus consecuencias en el hígado, aunque veremos que el alcohol tiene repercusiones en otros órganos y sistemas, ¿vale? Entonces, un poco copiando o siguiendo la introducción que hizo el doctor José Luis Rojas, pues vamos a hacer una introducción histórica. Vimos cómo el tabaco tiene una historia más corta, que hablaba del descubrimiento de América. Sin embargo, la historia del consumo de alcohol es mucho más extensa. Se habla de que en el año 3000 a.C., en Mesopotamia, ya hay datos de que se fermentaba la uva y se consumía vino, pero es que en el mundo egipcio se fermentaba la cebada y ya existía cerveza. Y aparte de ahí pues, se va desarrollando el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas en un principio, después en el mundo griego, pues hasta le dan la deidad al vino y lo nombran Dioniso, y después en el mundo romano también le cambian de nombre y le ponen Baco, y aquí en Écija tenemos dos ejemplos de este culto al vino en el mundo romano, con los mosaicos que podemos disfrutar en el Museo Municipal, Histórico Municipal, ¿vale? El don del vino y el triunfo de Baco, ¿vale? Muy ligada esta sustancia, por tanto, a la humanidad en sí misma, ¿no? Es decir, que el hombre es hombre, ¿no? De aquellos barros estos lodazales, es decir, que la historia del vino y del consumo de bebidas alcohólicas pues está muy intrínseca a nuestra sociedad, y eso se ha transmitido hasta nuestros días. De hecho, como vamos a ver ahora, pues el consumo de alcohol en España es muy elevado. Después los productos fermentados, empiezan los destilados, lo traen los árabes, llegan a los monasterios que intentan producir un elixir de la vida y empiezan todos los destilados. Después se desarrollan en el siglo XVIII y XIX los vinos, los buenos caldos, y hoy mismo había una noticia que en Francia había una subasta de vinos en las que se pagan hasta millones de euros por barricas de vinos especiales, ¿vale? Es decir, que es el día a día. Sí, sí, lo tenemos muy ligado, sobre todo en países como España, además, ¿no? En los que está ligado un poco el consumo de alcohol a la vida social también, incluso, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El Ministerio de Sanidad elabora una serie de encuestas para establecer cuál es el consumo de alcohol en nuestro país, y lo hace periódicamente, cada 2 años, en esta encuesta que se llama Edades, ¿vale? Y aquí en esta diapositiva pues vemos cómo es el consumo de alcohol en España. Haciendo referencia al tipo de bebida más frecuentemente consumida, la vencedora es la cerveza, ¿vale? Que casi duplica al consumo de vino y al de bebidas destiladas, ¿vale? Eso se ve en nuestro día a día. Sí, sí, lo vemos en todos los bares, ¿no? Prácticamente. Efectivamente, se consume más cerveza que vino. Y con respecto a la motivación para el consumo de alcohol, el motivo más frecuente es porque se considera que el consumo de bebidas alcohólicas anima las fiestas, ¿vale? Como hemos dicho antes, como tú decías, en España tenemos, y en Andalucía disfrutamos de muchas fiestas, ferias, romerías, Semana Santa, incluso comuniones, bodas, bautizos, y es prácticamente inconcebible, o no tenemos una imagen de una fiesta de este tipo sin que esté asociada al consumo de bebidas alcohólicas. Vamos, yo creo que nadie puede dudar que en esa fiesta se consume alcohol. Después hay otro grupo de personas que consideran que beben alcohol porque les gusta, simplemente por placer, y degustar una copa de vino, un buen whisky, pues eso hay personas que les gusta, pero no es el motivo principal. Después otro motivo menos frecuente es que consideran que el consumo de alcohol es saludable, y ahí después haremos un inciso. Creo que el doctor Fernández no llegó a hacer ninguna apreciación con respecto al riesgo cardiovascular, me lo dejó para mí. Y es que pequeñas cantidades de consumo de alcohol puede ser disminuir la cardiopatía isquémica, pero son pequeñas cantidades, y especialmente el consumo de vino. Cuando ya se pasa de cierto nivel, incluso aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica. O sea que eso lo tenemos que tener en cuenta. Y ya después, en el grupo de los jóvenes,
pues hay otras motivaciones para el consumo de bebida alcohólica, que es el intentar integrarse en un grupo, identificarse, algunos directamente porque quieren emborracharse, para socializarse, para ligar. Ya en los jóvenes hay otro tipo de motivación. Desinhibirse, ¿no? Que efectivamente. A eso ayuda también mucho, ¿no? A pocas dosis ya existe cierto grado de desinhibición con el consumo de alcohol. Y ahora lo que vamos a ver es cómo es el consumo de alcohol en España. Se hace la encuesta entre los 15 y los 64 años y se observa que más del 90% de la población ha consumido alcohol en algún momento de su vida. En los últimos 12 meses, en torno al 75% de la población española. Y en los últimos 30 días, en torno al 60%. Es decir, que las tasas de consumo de alcohol son muy altas. Es decir, está muy extendido en toda la población. Lo que sí observamos es un cambio en el patrón de consumo. Antes, hace 20 años, se consumía un poquito más a diario, ¿vale? Hasta un 15% de la población, y ahora se ha reducido a la mitad. Eso no significa que se consuma menos alcohol, ¿vale? Significa que ha cambiado el patrón de consumo. Y en ello influye mucho el consumo que realizan los jóvenes de las bebidas alcohólicas, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Que quizás ¿vale? Esa es la preocupación mayor que tenemos últimamente, sobre todo, ¿no? Según hablamos con los médicos, los técnicos que se dedican un poco a ver este hábito, ¿no? Los jóvenes, evidentemente, especialmente si son menores de edad, que recordemos que consumir bebidas alcohólicas en menores de edad está prohibido, ¿vale? Para empezar, aunque veremos que eso no se cumple. No repercute en un menor consumo de los jóvenes, ¿vale? Como veremos en la siguiente diapositiva. Y efectivamente en la gráfica de aquí abajo vemos cómo son los grupos de edad, los grupos más jóvenes, los que más borracheras sufren, ¿vale? Y es que el consumo, hay un tipo de consumo que se denomina en términos ingleses, anglosajones, binge drinking, que se puede traducir como atracones, ¿vale? Consiste en beber de 4 a 5 bebidas alcohólicas en menos de 2 horas, ¿vale? Ese es el término más estricto desde el punto de vista científico, pero se trata de beber eso, 4 o 5 bebidas en un muy corto periodo de tiempo, con el riesgo que tiene eso de borrachera y de daño para el organismo. Pero es que los jóvenes tienen un concepto de que esta forma de beber no es perjudicial, y eso es falso. Primero por las consecuencias directas de borracheras, peleas, incluso coma, muerte. Hace 3 años se publicó en un periódico la muerte de una niña de 12 años por un coma etílico. Pero para el hígado, que es lo que, como digestivo, es lo que íbamos a hablar principalmente, también el consumo esporádico, fines de semana, y de grandes cantidades, también puede producir un daño hepático importante, hasta una cirrosis. ¿Vale? ¿Ha bajado también la edad de consumo? Porque en el tabaco nos comentaba el especialista que sí, ¿no? Que había bajado esa edad de lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? En España, la edad media de inicio del consumo, ¿vale?, se sitúa en los 14 años, pero se mantiene más o menos estable desde el año 1994 hasta nuestra fecha. O sea, en los últimos 20 años más o menos está estable, pero es muy joven. Estamos hablando de que empezaba a probar alcohol a los 14 años y un consumo ya periódico en fines de semana a los 15 años. Pero es que hay datos más llamativos aún. Esta es otra encuesta que elabora el Ministerio de Sanidad. Dice que en los últimos 30 días 2 de cada 3 estudiantes han consumido bebidas alcohólicas, o sea, el 66% más o menos. 1 de cada 5 ha sufrido una borrachera. Estamos hablando de menores de edad donde el alcohol está prohibido. Está prohibido legalmente, ¿no? Efectivamente. Y 1 de cada 3 ha realizado este tipo de consumo de atracón en binge drinking, es decir, un 30% de ello. Es decir, los datos en la población que está adolescente, que está en su desarrollo corporal, su desarrollo de la mente, del cerebro, pues todo eso tiene unas consecuencias de mayor riesgo de adicción en el futuro, embarazo indeseado e incluso enfermedad hepática, ¿vale? Entonces ese es un grupo de edad en el que el tema del botellón a lo mejor se ha solventado un poco en el tema del ruido para la molestia de los adultos, pero los adultos no han recapacitado en el problema que tiene el consumo de alcohol en los jóvenes. Se preocupaban más por el ruido que por el hecho de que jóvenes estuviesen bebiendo grandes cantidades de alcohol en un corto periodo de tiempo. El programa de hoy vamos a intentar desmitificar algunas leyendas urbanas que hay sobre el alcohol, algunos, como tú decías, esas formas de ver el alcohol que tenemos sobre todo en Andalucía, en España, en las personas. El alcohol es malo, es una sustancia nociva para el cuerpo, Israel.
el alcohol en cantidades que han ido cambiando a lo largo de la historia y de la investigación médica, es decir, porque muchas veces se critica a los médicos y a la medicina, es que antes me decíais otra cosa y ahora me decís una cosa diferente, no hay forma de saber cuál es la verdad, pero es que la medicina afortunadamente avanza, las investigaciones van descubriendo nuevas cosas, nuevos conceptos, y eso en realidad no es algo criticable, sino alabable. Algo bueno, ¿no? Claro. Con el tabaco recuerdo que nos comentaba el especialista que se utilizaba con fines curativos en sus inicios. O sea, fijaros, esa es la evolución necesaria. O por ejemplo, ¿no? El alcohol en las películas hemos visto, iban a arrancar una muela, ¿no? No había anestésico, pues alcohol como para inducir somnolencia y disminuir el dolor, ¿vale? Pero afortunadamente la anestesia ha mejorado y no tiene que recurrir. No hace falta. Es mucho mejor un propofol, otro anestésico, que no utilizar el alcohol, ¿vale? Pero efectivamente el alcohol en cantidades tóxicas, que después vamos a ver cuál es el límite que según los estudios de hoy en día recomiendan o establecen como para determinar si el alcohol puede ser perjudicial para la salud. Y yo soy digestivo y especialmente pues hablaremos hoy de la enfermedad hepática, pero el alcohol produce daños con el consumo principalmente mantenido en el tiempo, pues produce daños en otros órganos y sistemas. Hemos hablado antes de la cardiopatía isquémica, el alcohol en exceso favorece los infartos, la tensión alta también la empeora, en el tema del aparato genitourinario sexual produce impotencia, aborto, infertilidad. Hablamos del cáncer de colon, como el alcohol era un factor de riesgo para el cáncer de colon, pero también para otros tumores, el de mama, el de esófago, el de estómago. Es decir, que el consumo de alcohol no solo tiene efectos nocivos a nivel hepático, que es el que más se conoce, sino en otras esferas del organismo. Esos son los efectos en cualquier persona, quiero decir, puede pasar en personas jóvenes, en personas adultas, en nuestros mayores, ¿no? Eso es, simplemente en los jóvenes que hay que tener en cuenta que su organismo está en desarrollo. Por ejemplo, sobre todo en la época de aprendizaje fundamentalmente, y el cerebro no está maduro con 12 años. Es decir, hay partes del cerebro que todavía están desarrollando, estableciendo interconexiones, la parte frontal, que es la que controla los impulsos, está en fase de desarrollo, por eso esa impulsividad que puede haber en los jóvenes, esa búsqueda del peligro, pues si eso se asocia al alcohol puede crear que esa parte del cerebro no se desarrolle correctamente. Y problemas de adaptación en un futuro, o los jóvenes que consumen alcohol, cuanto más temprano consume alcohol, más riesgo hay en un futuro de tener algún tipo de adicción, especialmente con el alcohol. Pero estos daños se pueden producir en cualquier persona, y después incidiremos en un tema. No hace falta ser alcohólico para tener un daño hepático severo. Es decir, que alguien puede hacer su vida completamente normal, no tener problemas sociales de ninguna dependencia, pero sin embargo si hace una bebida, un consumo continuado, eso después veremos, más de 3 cervezas al día en un varón, pues puede tener un daño hepático importante. Y ahora vamos a tratar el tema, el quiz de la cuestión, ¿qué es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad que se puede considerar? O sea, quizás la pregunta clave, ¿no? ¿Dónde está ese límite, ¿no? Porque nos decían, en el caso del tabaco, el límite era 0. Sí, o sea, cualquier tipo de consumo de tabaco era nocivo ya, no solo para el que fumaba, sino para el que estaba al lado. ¿Con el alcohol ocurre igual? No exactamente, ¿vale? No exactamente, porque hemos visto que pequeñas cantidades de alcohol, lo que pasa es que cada vez se considera que son menores, no sabemos si algún día será el cero total, ¿no? Pero después vemos una diapositiva como las cantidades han ido progresivamente reduciéndose. Y lo primero que vamos a hacer es aprender a calcular la cantidad de alcohol que tiene una bebida. Esta es una diapositiva que le pongo a los estudiantes de medicina, la parte de arriba es la parte difícil y la segunda es la fácil, ¿vale? La cantidad de gramos de alcohol que tiene una bebida se calcula multiplicando 1 litro de bebida, multiplicando la graduación por 8. Entonces una cerveza que tú sueles tener entre 6 de volumen, 6 de porcentaje, 6 grados, pues entonces se multiplica por 8, unos 50 gramos de alcohol, 1 litro de cerveza. El vino, que suele tener el doble de alcohol que la cerveza, pues unos 100 gramos. Y el whisky, que tiene bastante más, pues unos 40 grados, pues 320 gramos, 1 litro. Esta es una forma de calcularlo, pero ahí vamos a simplificarlo un poco porque las multiplicaciones no sé cómo se nos dará,
aunque es sencillo, graduación por 8. Entonces existe un concepto... Sobre todo si ya llevas 2 copas, por eso ya, no se te va a dar bien. Por eso, no es mejor calcularlo de otra forma y tenerlo en mente de una manera más sencilla. Y es que existe el concepto de unidad de bebida estándar, ¿vale? Que consiste en aquella cantidad que tiene 10 gramos de alcohol. Con 10 gramos de alcohol se calculan fácilmente. 10 gramos de alcohol, una unidad de bebida estándar, corresponde a una copa de vino de Jerez, que tiene unos 50 centímetros cúbicos, a una copa de vino tinto, que tiene unos 100 centímetros cúbicos, o a una caña de cerveza, a un quinto, que tiene unos 200 centímetros cúbicos. Eso sería una unidad de bebida estándar. 10 gramos redondeando, ¿no? O sea, sí, como medida para poder calcular fácil, ¿no? Sí. Y 2 unidades de bebida estándar, al doble, sería un whisky, ¿vale? Solo o un combinado, ¿vale? Con otra bebida fuerte, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ya con estos conceptos más o menos claros, vamos a ver cuál es la cantidad que se considera tóxica. Vamos a verla. Y entonces decíamos eso, que la medicina va cambiando, las investigaciones van arrojando nuevos datos y lo que ha provocado es que las cantidades de alcohol vayan reduciéndose, las que se consideran con riesgo o no, ¿vale? Entonces, hace apenas una década se consideraba que era patológico, que podía producir daño hepático cuando se bebían más de 80 gramos al día en el hombre y más de 40 gramos al día en mujeres. Estamos hablando de 8 cervezas al día o 4 cervezas en el caso de las mujeres. De la mujer. Así al pronto suena bastante. Sí, sí, 8 cervezas son cervezas. Son cervezas, son casi 2 litros de cerveza. Entonces, hace unos 5 o 6 años, quizás un poquito más, pues se empezó a reducir, ¿vale? La mitad. Los estudios ya decían que por encima de 40 gramos, 4 cervezas al día o 20 gramos en la mujer, que tiene diferente capacidad para metabolizar el alcohol y por eso se reduce, tiene más riesgo de tener daño hepático, por eso hay que reducirlo a la mitad, pues a estos niveles se redujo. Y ya hace un par de años la Asociación Europea para el Estudio del Hígado lo estableció en 30 gramos para el hombre y 20 gramos para la mujer. Aquí no sé por qué no dijo la mitad para la mujer, pero así, bueno, así está escrito, ¿vale? A lo mejor ese es el mínimo, ¿no? Permitible. Pero incluso iban un poco más abajo, a 24 gramos en el hombre y 12 gramos en la mujer, ¿vale? 12 gramos en la mujer, pues se pone que más de una cerveza al día o más de una copa de vino al día no debería beber, ya existiría riesgo si bebe más de eso. Con lo cual esa tendencia a reducir las cantidades no sabemos hasta dónde puede llegar. Hasta ¿no? dónde puede llegar. Sí, porque ya estábamos hablando en el caso de los hombres 2 cervezas al día, en el caso de la mujer una, un poco más de una. Sí. Prácticamente casi nada, ¿no? O sea, puede que dentro de unos años efectivamente lleguemos a ese 0, ¿no? Y después lo que hemos comentado antes, eso es el daño que se puede producir en el hígado con el consumo de unas cantidades más o menos fijas y mantenidas en el tiempo. Estaba el tema de los atracones, que hasta hace poco no se conocía realmente qué consecuencias podía tener en el hígado, pero los estudios que se han realizado recientemente ya informan de que ese tipo de consumo en forma de atracones de grandes cantidades de los fines de semana, aunque el resto de la semana no se beba nada, puede dar lugar a una enfermedad del hígado. ¿Eso sería todos los fines de semana de manera continuada? ¿O puede ser, también hay riesgo cuando son fines de semana alternos, digamos? Hombre, cuanto más frecuentemente sea, evidentemente mayor es el riesgo. En los estudios no creo que especifiquen cada 4, no es un tema que esté tan estudiado como el consumo diario, ¿vale? De hecho, eso es recientemente cuando existen los primeros datos. Evidentemente, cuanto más frecuente sea, mayor es el riesgo de tener un daño hepático a consecuencia de ese tipo de consumo de alcohol. Como decíamos, el alcohol es una de esas consecuencias de este consumo, es esa enfermedad hepática de la que hablamos en el programa de hoy, pero no es el único factor de riesgo, digamos, ¿no? A la hora de tenerla, ¿no? En medicina las cosas fáciles no existen, es decir, siempre tenemos la tendencia a intentar explicar los problemas con una sola causa, pero el organismo es tan bonito y tan complejo que no se pueden explicar las cosas con un solo factor, salvo las enfermedades infecciosas, y ni siquiera esas se pueden explicar por un solo motivo, ¿vale? Entonces, en el alcohol también sabemos, conocemos gente, o ese hombre ha bebido, esa mujer ha bebido en toda su vida un montón y después ha muerto de otra cosa, ¿vale? Porque hay otros condicionantes, no hay que jugársela a ver si uno tiene los condicionantes para protegerse del alcohol o no. Lo que no hay que beber en cantidades tóxicas para tener un hígado sano
¿vale? Y entonces, por ejemplo, en el tema del tipo de bebidas, parece que el consumo de vino tiene menos riesgo frente al de la cerveza o de las bebidas fuertes. El hecho de tener otra enfermedad hepática, es decir, por ejemplo, una hepatitis C, que ya produce una inflamación y un daño del hígado, si aparte le añades alcohol, es como añadir leña al fuego, ¿vale? Evidentemente, en esa persona el riesgo de desarrollar una cirrosis es superior. Después tenemos el tipo de consumo de alcohol, que se haga en ayuna o con comidas, también influye. No es lo mismo que el hígado reciba el alcohol de forma brusca, porque está en ayuna, que se mezcle con los alimentos y se vaya absorbiendo más lentamente. El tabaco, que decías tú el otro día que va a aparecer en todos los programas, pues desgraciadamente es también, en el caso de la enfermedad hepática, el hecho de beber y fumar también aumenta el riesgo de tener una hepatopatía, una enfermedad del hígado avanzada. Y el tema de la mujer lo hemos visto antes, es decir, las mujeres tienen un volumen menor, son más chiquitillas, y eso hace que el alcohol se distribuya de manera diferente. Tenemos una enzima en el estómago que hace una primera metabolismo, es decir, rompe el alcohol, y en las mujeres funciona en menor actividad que el hombre, y las hormonas también parece que influyen. Entonces las mujeres, por eso es el tema de que deben consumir menos cantidad que los hombres. Y después la obesidad. La obesidad tiene un mecanismo de producción de enfermedad muy parecido al alcohol, produce grasa en el hígado, y como veremos ahora posteriormente, pues el alcohol también produce grasa en el hígado, perdón. Y al ser dos factores muy parecidos, pues también favorece el desarrollo de enfermedades. Después la genética, el consumo de fármacos, etcétera. Hemos dicho que, bueno, que el alcohol tiene ese riesgo, ¿no? Pero ¿con qué frecuencia el consumo de alcohol deriva en una enfermedad hepática en este caso? Efectivamente, hemos visto que se consume mucho alcohol en España, pero no solo en España. En Europa tiene la mayor tasa de consumo de alcohol, ¿vale? Y un 15% de los europeos, 51 millones de europeos, 58 millones, consumen alcohol en cantidades tóxicas. Entonces, con esos datos, pues es lógico pensar que la primera causa de enfermedad hepática avanzada, es decir, que puede llegar a producir cirrosis, es el alcohol. Y de hecho, en España es la primera causa de trasplante hepático. Y esta cifra probablemente sea más llamativa aún, porque como veremos en próximos programas, que cuando hablemos de la hepatitis C, pues la hepatitis C, que era también una causa frecuente de trasplante hepático, pues gracias a las investigaciones, pues existen tratamientos que son muy efectivos y que están curando la hepatitis C, y ya se está notando que la tasa de trasplante por hepatitis C está bajando, con lo cual aumenta el porcentaje, proporcionalmente, ¿no? Aumenta la causa del alcohol como causa de trasplante, como motivo de trasplante. Vemos cómo daña el alcohol al hígado, que quizás sea uno de los puntos interesantes del programa de hoy, ¿no? Ver cómo efectivamente ese alcohol que consumimos daña a nuestro hígado, que por otro lado es un órgano, según tengo entendido, con una alta tasa de regeneración, ¿no? Eso es, especialmente lo de la regeneración es también un concepto muy intrínseco en la población, que pensamos que el hígado se regenera y es un órgano... Pero no es mágico, ¿no? Eso. Tiene capacidad de regeneración, por ejemplo, en un trasplante hepático, si el órgano es más pequeño que el que se pone, porque los órganos se miden más o menos, pero cuando llega el órgano y es compatible, pues hay que ponerlo. Pues si es más pequeño, el hígado tiene capacidad de aumentar su tamaño y adaptarse al nuevo cuerpo. O, por ejemplo, si hay que hacer una hepatectomía, cortar parte del hígado, pues el resto del hígado también se hipertrofia y compensa la parte que se le ha quitado. Y en la cirrosis las células van muriendo, ¿vale? Y se van regenerando, pero ya no se reestructuran de la misma forma, porque no solo es el concepto de muerte celular y formación de nuevas células, del hepatocito, que es la célula que produce fundamentalmente la función dentro del hígado, sino que se produce una fibrosis, que es lo que vamos a ver en esta secuencia, y ya esa fibrosis nos hace que el hígado se organice adecuadamente y funcione adecuadamente. Entonces, el primer cambio que se produce en el hígado cuando se consume alcohol en cantidades excesivas, que es las que hemos visto previamente, en el 95% de las personas lo que produce es grasa en el hígado. Por eso decíamos que los obesos, que también tienen grasa en el hígado, pues tienen más riesgo de que la enfermedad avance. Esta grasa en el hígado produce una serie de cambios inflamatorios que activan unas células dentro del hígado que lo producen son fibrosis como
son fibras que lo que hacen es desestructurar el hígado. Cuando tenemos en estos primeros estadios, la persona deja de beber, el hígado prácticamente se recupera por completo, especialmente en la época de estatosis, en una semana o meses, el hígado vuelve a su situación previa. Y en general, esto es un mensaje también importante, en cualquier parte de este proceso, dejar de beber mejora el pronóstico. Es decir, aunque a lo mejor la cirrosis no sea reversible, pero va a tener menos complicaciones en el futuro, va a vivir más años, va a vivir con más calidad de vida. Es decir, nunca es mal momento para dejar de beber. Eso es un mensaje importante. Si estamos en un estadio de fibrosis y la persona sigue bebiendo en cantidades tóxicas, pues ya se produce lo que hemos hablado, una enfermedad grave del hígado, que es la cirrosis hepática, en el que ya se desestructura, empiezan a aparecer nódulos, esos circulitos que vemos ahí en ese dibujo, y a consecuencia de esa multiplicación, en algunos casos tal de la multiplicación, que algunas células ya no se sufre un trastorno genético y puede dar lugar también a un cáncer de hígado. En los primeros pasos, en las primeras partes de este proceso, los pacientes, incluso en la cirrosis que no está decompensada, es decir, que no tiene síntomas, como después veremos los síntomas que tiene, es prácticamente asintomática, ¿vale? Por eso aquí es importante, esta es una campaña de la Asociación Española para el Estudio del Hígado para mantener un hígado sano, y es que se detecta solo en la analítica, una alteración en las enzimas hepáticas, que se llaman las transaminasas fundamentalmente, y que debe ser una analítica que se debe realizar en atención primaria, pues con la misma frecuencia que se estudia si el paciente puede tener anemia o no, o si tiene un fallo en el riñón, porque en estos primeros estadios no hay forma de diagnosticarlo. A lo mejor algunos tienen un poco de cansancio, pero todos son síntomas muy inespecíficos que además el paciente no le llama la atención. Sí. Hasta que la cirrosis no se descompensa, que es lo que vamos a ver como complicaciones de la cirrosis, no canta, no se ve, y de ahí la importancia de la analítica. Que difícilmente es derivable al especialista en este caso, ese tipo de síntomas tan inespecíficos, claro, lo tiene que valorar el médico de cabecera con una buena historia clínica. En toda historia clínica, en los antecedentes personales, sobre todo la atención primaria, que tiene un trato muy continuado con sus pacientes, pues preguntarle el tema del consumo de alcohol, cómo es el consumo de alcohol en cada caso, y en el momento que detecte que puede haber cantidades que pueden ser perjudiciales, pues no dudar en hacer una analítica general, un perfil hepático para detectar si existe alteración de las transaminasas. ¿En qué momento salta la alarma y decimos ya que estamos ante un problema serio del tema hepático? La cuestión es que cuanto antes lo diagnostiquemos, es decir, y pasa también con otras enfermedades del hígado, la hepatitis vírica, virus B, virus C, también puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, hepatitis autoinmune, muchas enfermedades hepáticas pasan desapercibidas, por eso el hecho de hacer analítica. Y la cirrosis, ya en el momento que se establece una cirrosis, ya es una situación avanzada, es decir, que puede estar compensada, no dar síntomas, pero en un futuro puede descompensarse y ya no se puede volver atrás como con otros estadios previos, como puede ser la grasa o escasa fibrosis. Por eso es la importancia de detectarlo cuanto antes. Igual que el alcohol, estas complicaciones de la cirrosis, que las tratamos hoy porque estamos hablando del alcohol, también se producen en otras enfermedades hepáticas por otras causas, por virus, enfermedades autoinmunes, ¿vale? Enfermedades genéticas, o sea que son comunes a todas ellas. Y las más frecuentes, las que son el hepatocarcinoma, no es de los más frecuentes, lo hemos visto antes, que es el cáncer, y las más frecuentes sobre todo en el tema de la enfermedad hepática alcohólica avanzada, la cirrosis alcohólica. No se dice cirrosis alcohólica, se dice cirrosis asociada al consumo de alcohol. Eso también ha cambiado con respecto al término previo, precisamente para incidir en que no hay que ser alcohólico para poder tenerla, ¿no? Y para no estigmatizar al paciente. El paciente no tiene que ser alcohólico, ¿vale? Y las complicaciones son la ascitis, las varices esofágicas, la encefalopatía hepática, y después hay otras complicaciones que también son muy frecuentes, como son las infecciones, enfermedades renales y enfermedades pulmonares vasculares, pero que son menos frecuentes. Las que más se ven día a día son la ascitis, las varices y la encefalopatía, y vamos a comentar algunas cosas sobre ellas. Venga, vamos a verlas. Porque quizás en el caso de la ascitis sí es más evidente, ¿no? En otros a lo mejor es más complicado detectarlas, ¿no? Sí, la ascitis a simple vista, ¿no? Se trata de un paciente hecho que a lo mejor lleva bebiendo cierto tiempo, puede notarse quizá un poco amarillo, ictericia, los ojos un poco más amarillentos de lo normal,
y en poco tiempo va notando que el abdomen cada vez protruye más, es más llamativo y el paciente no está comiendo más ni es tan lento como va a pensar que está engordando, sino en poco tiempo también puede acompañarse de hinchazón, de edemas en los miembros inferiores, y es porque se está acumulando líquido dentro del peritoneo, dentro del abdomen. Eso se conoce como ascitis. Lo que se hace en estos casos, se suele tomar una muestra para ver ese tipo de ascitis cómo es, porque no solo lo puede producir la cirrosis, hay tumores que también lo pueden producir, pero la causa más frecuente de ascitis es la cirrosis hepática. Y después la primera recomendación que se hace es que el paciente reduzca el consumo de sal en la dieta, si puede ser lo anule por completo. Como decía Antonio el otro día, que no había que comer soso, hay que comer soso pero no asqueroso, aquí hay que abandonar la sal por completo y eso pues les dificulta mucho a los pacientes seguir esa dieta sin sal, porque no estamos acostumbrados a tomar sin sal. Entonces se añaden pues limón, se puede añadir especias para intentarle cambiar el sabor a las comidas. Después se dan pastillas para orinar y si todas estas cosas fracasan, pues a veces es necesario sacar líquido con lo que se llama paracentesis evacuadora, que es lo que vemos ahí en la diapositiva. Incluso a veces es necesario, puede ser una indicación para el trasplante hepático, en fin. ¿Esta hinchazón es continua o puede aumentar y disminuir de volumen? Eso se va modificando, es decir, si estamos en un estadio, o sea, en la primera descompensación hablamos nosotros, cuando en la cirrosis aparece el primer síntoma, y el primero suele ser la ascitis. Pues si es la primera descompensación y el paciente, por ejemplo, deja de beber y deja la sal, eso desaparece. Y normalmente con las pastillas por orinar pues está mucho tiempo sin volver a aparecer ese líquido. Solo en algunos casos que se llama ascitis refractaria, que no hay forma de tratarlo con las pastillas ni dejando sal, ni dejando de tomar sal, es cuando se hacen otras terapias como la paracentesis evacuadora, que eso ya es un continuo cada cierto tiempo. Esa es el primero de los A veces se infecta, ¿no? también por una peritonitis bacteriana espontánea, que se trata con antibióticos. Otras complicaciones también más temidas de la cirrosis hepática es que como la sangre no puede pasar por el hígado, por la fibrosis que tiene, busca caminos alternativos. Igual que en las piernas, las venas se forman varices, pues se forman en este caso dentro del esófago y en la imagen. Entonces, igual que te puede dar un golpe en la variz de la pierna y sangrar, aquí si aumenta mucho la presión de una manera brusca, pues se produce una hemorragia digestiva, ¿vale? Que es una complicación grave de la cirrosis. Por eso cada cierto tiempo los cirróticos, cumpliendo una serie de características, se hace una endoscopia para eso, para diagnosticarla y ponerle un tratamiento preventivo para que no sangren. Y si sangran, pues a veces también es necesario hacer una endoscopia de urgencia, intentar cerrar esas varices, esclerosar, o hoy en día se ponen unas bandas, ¿vale? Que lo que hacen es intentar que esas varices desaparezcan. Y la última complicación así más frecuente es la encefalopatía hepática. El hígado cirrótico pierde su capacidad para depurar, detoxificar las sustancias que vienen desde el intestino, pasan al cerebro y provocan una serie de cambios que van desde los más leves, que se llama encefalopatía mínima, de disminución de reflejos, cierta somnolencia, cambio del humor, hasta casos más graves que producen incluso el coma. Y hoy en día con los tratamientos preventivos con antibióticos, antes se utilizaban más los laxantes, pero se ha reducido mucho esta complicación en los últimos 4 o 5 años. ¿Cuál es el tratamiento? Porque una vez que tenemos esta serie de síntomas, quizás es complejo, ¿no? A la hora de tratar un tema como una cirrosis, ¿no? Ya se trata, primero, en el caso concreto del alcohol, como hemos hablado, deja de beber alcohol. Si consigue dejar de beber alcohol, las complicaciones siempre van a ser menos frecuentes y la vida se va a hacer de mejor calidad y se va a prolongar más años. Y después se trata de cada complicación tiene su tratamiento. Cuando estamos en una edad de trasplante hepático, ¿vale? La cirrosis puede ser descompensada con una serie de criterios, puede ser una indicación para el trasplante hepático. Pero tiene que cumplir una serie de requisitos muy importantes, es decir, que en el tema del consumo de alcohol también tiene que demostrar que el paciente va a estar en un contexto en el que no va a volver a beber. Y después hay que tener en cuenta que un trasplante hepático no es una cuestión sencilla. Así que
Si tengo una cirrosis ya me pondrán un hígado. Sí, que no es cuestión de me lo cambio y me pongo otro, ¿no? No, en absoluto. Eso es, primero, la intervención es una intervención bastante compleja, que dura horas, que puede tener complicaciones, que implica mucha sutura de vasos, de la vía biliar, que puede tener complicaciones, pero es que después existe el riesgo de rechazo, ¿vale? Que implica utilizar unos fármacos, esos inmunosupresores, para que no haya ese rechazo, y eso ya para toda la vida. Entonces, y órganos tampoco hay para todo. Gracias a la generosidad de los españoles, España está entre los primeros países con donantes y con trasplantes hepáticos, pero no hay órganos para todo. Es decir, que no hay que llegar hasta ese punto, pero en alguna ocasión efectivamente existe la posibilidad del trasplante hepático y puedes salvar la vida del paciente y vivir más años, pero hay que evitar llegar hasta esta situación. Hemos hablado hemos dado pinceladas, Israel, durante el programa, de la diferencia entre beber alcohol y ser alcohólico. ¿Cuáles son esas diferencias? Porque no está muy clara esa línea, por lo menos para la gente de a pie, ¿no? Una de las cuestiones que me plantean los pacientes, sobre todo cuando llegan a la consulta y ven que tienen un problema grave en el hígado, es decir, si yo nunca me he emborrachado ni y no he tenido problemas en casa ni nada, pero son a lo mejor personas que, por ejemplo, obreros que en vez de beber agua para refrescarse, beben cerveza. Pues si eso lo mantiene durante años, tiene el riesgo de tener enfermedad hepática. O personas que trabajan en un bar y tienen la costumbre, están todo el día en ese contexto y beben alcohol. O sea, esos no son alcohólicos, pero pueden desarrollar una enfermedad hepática avanzada. El alcohólico, la dependencia del alcohol ya requiere una serie de características de dependencia, ¿vale? Entonces, hay una serie de preguntas, un cuestionario que se llama Audit, que es el que vemos aquí, lo pongo aquí porque cualquier persona puede hacerlo, se puede intuir si una persona puede tener problemas de dependencia del alcohol. En primer lugar, se establece cuál es el consumo, con qué frecuencia consume, cuántas bebidas hace al día. Una pregunta es si alguna vez hace más de 6 bebidas al día, ya es un dato de que está consumiendo mucho más de lo normal. Las veces que, en cuanto a dependencia, cuántas veces esa persona no es capaz de parar de beber, o si la necesidad que tiene para beber nada más levantarse, ya he hablado de una dependencia física y psíquica, y después la asociación con una serie de problemas relacionados, que se olviden las obligaciones por el alcohol, que haya daños de otras personas a consecuencia del alcohol, que haya sensación de remordimiento o culpa, la frecuencia de que olvidemos todo lo que ha sucedido por el alcohol, y después que a nuestro alrededor hayan personas que digan, oye, tú me parece que tienes un problema con las bebidas alcohólicas. Cuando se hace este cuestionario y se cumple una serie de puntos, pues entonces estamos en un problema de dependencia, y aquí tenemos un centro municipal de dependencia, de ayuda a la dependencia, que funciona realmente bien con todo su equipo, la doctora María del Mar Vázquez, y que si detectamos algún problema, no solo con el alcohol, sino con otro tipo de dependencia, pues ahí tenemos el número de teléfono, es un equipo estupendo con el que trabajamos íntimamente aquí en el hospital, y que nos puede ayudar a todas esas personas que tengan un problema de dependencia, en este caso concreto con el alcohol. Y con máxima discreción, también hay que decirlo, ¿no? Son problemas a lo mejor que a mucha gente le puede dar cierto reparo, ¿no? El ir a pedir ayuda no hace falta en este caso, porque la discreción es máxima y la atención, como tú bien dices, personalizada, con ese gran equipo que tenemos en el CEMI. ¿Esa dependencia tiene un origen fisiológico o es más psicológico en el caso del alcohol? Porque en el caso del tabaco sí que veíamos que la nicotina en sí creaba esa dependencia, ¿no? En las dependencias normalmente son ambas, ¿vale? Y en este caso del alcohol son ambas. Hablamos de los jóvenes, que había una dependencia psicológica importante por el desarrollo, pero en el tema del alcohol se producen una serie de cambios y de adaptativos físicos en el organismo, ¿vale? Que hace que la dependencia sea mixta, ¿vale? Como siempre en medicina, como hemos dicho, casi nada se explica por un solo motivo, y en el caso del alcohol, pues la dependencia es por ambos motivos. Vamos, si te parece, Israel, con las preguntas de los televidentes. Algunas se han contestado ya, pero bueno, me gusta cómo colaboran con nosotros a través del correo electrónico o de las redes sociales con nuestros hashtags,
Pues vamos a leerlas. En este caso, Fede87 nos preguntaba, lo hemos contestado ya, si una copa de vino al día es sana o no. Pues según los datos actualmente, una copa al día se puede considerar que no aumenta el riesgo de mortalidad por ninguna otra causa a día de hoy. Pero que sea una, ¿no? Una, ya sabes, conforme vayamos sumando, ya sabemos que más de 3, que lo vamos a hacer ahora en el resumen final, más de 3 en hombres y 2 o más en mujeres, pues están asociados a aumento de mortalidad y riesgo de enfermedad hepática. María Blue nos preguntaba cuál es el síntoma de alerta grave en el caso de enfermedad hepática, ¿cuándo deben saltar las alarmas para el paciente en este caso? Como hemos visto, el problema es que cuando salta a la vista al paciente la alarma, ya estamos ante una situación de cirrosis avanzada, es decir, ponerse los ojos amarillos, el abdomen o tener una hemorragia digestiva. Ahí llegamos tarde, de hecho. Por eso es importante informar a la población de que ciertas conductas, como puede ser beber cantidades elevadas de alcohol, sin producir síntomas, pues están produciendo un daño en el hígado. Por eso aquí es más importante la prevención, porque cuando salta la alarma ya llegamos un poco tarde, ¿vale? Entonces, importante eso, conocer las cantidades de alcohol que son tóxicas y desde atención primaria, pues hacer analítica hepática cada cierto tiempo para detectar precozmente las enfermedades del hígado. Muy bien. Y otra de nuestras amigas de la salud, lo primero, Carla77 nos pregunta si se hace botellón de joven y de mayor se modera ese consumo, ¿el hígado se recupera o no se recupera? Que supongo que eso se lo preguntará mucha gente que nos está viendo. No todos los jóvenes que beben después son alcohólicos ni tienen daño en el hígado. De hecho, por esa misma capacidad de desarrollo que tienen los jóvenes, pues pueden recuperarse, ¿vale? Entonces, no necesariamente un joven que haga botellón, joven mayor de 18 años, insistimos, menor de 18 años no se puede consumir alcohol, ¿vale? El daño sí que puede ser mucho más grave, pero un joven que beba botellón, también hay muchas formas de beber botellón, es decir, que si bebe botellón y hace atracones, pues el riesgo está ahí, pero beber una copa o dos, estamos otra vez en lo mismo. Los fines de semana se puede hacer botellón sin excederse, aunque sea una costumbre que pueda ser más o menos criticable. Sí, eso entramos en el tema sociológico, ya no en el sanitario. Pero desde el punto de vista, si no hay un exceso de atracones y después la bebida vuelve a ser cantidades inferiores a la que hemos hablado tóxica, no tiene por qué tener una enfermedad hepática avanzada. Muy bien, pues quedan contestadas las preguntas de nuestros televidentes. Ya saben que, lo podemos decir ya, la próxima semana, en el próximo programa vamos a hablar de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y nos pueden hacer cualquier pregunta que deseen en el correo electrónico o a través del hashtag en redes sociales que están viendo en pantalla. Terminamos, Israel. Conclusiones, sí. A ver. El día 15 de noviembre es el día sin alcohol, ¿vale? Por eso hemos metido aquí esta charla, y el resumen es las cantidades tóxicas de alcohol. Recordar 3 unidades de vida estándar en los hombres, 2 unidades de vida estándar en las mujeres, que ya sabemos que son la equivalencia que tiene con las bebidas, pero que el consumo en brusco, en atracones, también puede producir daño en el hígado. El consumo de bebidas en menores, voy a dar una charla también en los institutos para insistir en el tema de que los menores no deben beber alcohol, ¿vale? Por el daño que pueden producir. El hecho de que dejar de beber bebidas alcohólicas en cualquier momento de la evolución de la enfermedad hepática mejora el pronóstico, y que si existe algún caso de dependencia, pues no dudar en acudir a un centro adecuado para ayudar a deshabituarse de ese alcohol para evitar daño futuro. Pues muchísimas gracias, Israel. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Si alguien tenía ideas de darse atracones en las fechas que se aproximan, pues a lo mejor se lo toma con un poquito más de moderación. Con moderación y haciendo, no hay que buscar siempre en el alcohol la diversión, sino se puede beber una copa y no pasa nada. Perfectamente. Muchísimas gracias, Israel. Nada, hasta la próxima.